El 1 de agosto de 1798 en Madrid, España, el pintor Francisco de Goya comienza a pintar el fresco de la cúpula de la iglesia de San Antonio de la Florida, que concluirá 120 días más tarde. Los frescos de Goya se completaron en un periodo de 6 meses. Representan el milagro de San Antonio de Padua. En la cúpula principal de la capilla, Goya representó a San Antonio resucitando a un hombre y exculpando a su padre, quien habría sido falsamente acusado de asesinato. En lugar de representar la escena como ocurrió en la Lisboa del siglo XIII, Goya trasladó el milagro al Madrid contemporáneo. Pasado el tiempo, la preocupación por el estado de conservación de los frescos de Goya hicieron que se encargara al arquitecto Juan Moya y Dígoras una nueva ermita que se comenzó a edificar en 1925 y se terminó en 1928. Esta nueva ermita, gemela de la anterior, se dedicó exclusivamente a los oficios religiosos. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando es la encargada del cuidado de la ermita, en la que se celebra misa los días 30 de marzo y 16 de abril, fechas del nacimiento y muerte de Francisco de Goya y Lucientes. La Real Ermita de San Antonio de la Florida es una capilla neoclásica situada en el centro de Madrid. La estructura fue declarada Monumento Nacional en 1905. En 1919 los restos de Goya fueron trasladados aquí desde Burdeos, donde habría fallecido en 1828. Y podemos ver el sepulcro y las famosas pinturas murales. Frente a la entrada encontramos un monumento al pintor. Si se eligió San Antonio de la Florida para el descanso eterno de Goya, fue por la especial relación que tuvo el pintor con la ermita. La razón del alejamiento del pintor de España está en el exilio al que se acogieron muchos españoles liberales, tras la toma de poder por parte de Fernando VII en 1823. El cadáver de Goya se enterró en el cementerio de la Chartres de Burdeos. Su ataúd se situó en la cripta familiar de su amigo Martín Miguel de Goicoechea, con quien además estaba emparentado. Medio siglo más tarde, cuando el cónsul español en aquella ciudad descubrió por casualidad que Goya estaba allí enterrado, lo comunicó a las autoridades españolas. Entonces se iniciaron los trámites para su repatriación. Fue unos años después, al abrir el sepulcro, donde estaban los dos amigos, el pintor y Goicoechea, en 1888, cuando se advirtió la falta del cráneo de Goya. Este detalle el cónsul español lo comunicó de inmediato a sus superiores en Madrid, quienes respondieron por telegrama: envíen a Goya con o sin cabeza. Se dice que los doctores que atendieron a Goya en su lecho de muerte eran partidarios de la frenología, que entonces pretendía estudiar los rasgos intelectuales y morales de la persona a partir de su forma del cráneo. Algunos anatomistas de la época hacían estudios sobre cuerpos de personas corrientes, pero rara vez se tenía la oportunidad de estudiar el cadáver de un genio del arte, y por eso el cráneo de Goya era una pieza apetecible, y que en ausencia de la familia del pintor, pues aprovecharon para hurtar su cabeza y estudiarla en sus laboratorios. Incluso se dice que uno de esos médicos, Jules Lafargue, había obtenido del artista el permiso para investigar con su cadáver, pero no existe ninguna prueba documental que lo corrobore. Siguiendo con esa teoría, pues Lafargue habría trasladado el cráneo de Goya al Hospital Psiquiátrico de Burdeos. En su afán por no ser descubierto, el doctor habría renunciado a etiquetar el cráneo de Goya. Solo él sabría cuál de las calaveras que había en su laboratorio correspondía al pintor, y es probable pues que se llevara ese conocimiento a la tumba. El cráneo podía seguir todavía en el mismo lugar o, según apuntan algunos estudiosos, en uno de los hospitales anexos de la Facultad de Medicina de París. El misterio del cráneo de Goya se enmarañó más cuando en 1928 pues salió a la luz un cuadro sorprendente. Se trataba de un bodegón, obra de Dioniso Ferros, que mostraba un cráneo sin mandíbula sobre la mesa. En la parte trasera del lienzo podía leerse lo siguiente: el cráneo de Goya pintado por Fierros en 1849. Según este nuevo descubrimiento, Dionisio Fierros, a la edad de 20 años y acompañado del marqués de San Adrián, a quien Goya había retratado a principios de siglo, y de un doctor interesado en la frenología, habrían profanado la tumba del pintor en la Chartres para robar su cráneo. Después de esto, el médico habría realizado sus estudios frenológicos
El marqués habría adquirido el cuadro y Fierros pues habría guardado el cráneo de Goya en su casa. Años más tarde, el hijo de Fierros, estudiante de anatomía y desconocedor de la importancia de la calavera, la llevaría a la Facultad de Medicina de Salamanca, donde se habría perdido para siempre. Pero no hay nada demostrado. Algo que puede ser de interés también, que a unos metros de la ermita de San Antonio está el cementerio de San Antonio de la Florida. Aquí también se enterraron a 43 fusilados de mayo de 1808 que el pintor inmortalizó en uno de sus cuadros más famosos.